el discurso de no tener hijos para ayudar al planeta te parece lógico, quédate, porque ya caíste en un discurso ecofascista. ¿Qué es el ecofascismo? El fascismo por sí solo es todas estas ideologías que terminan derivando en los genocidios, en la opresión o eliminación de otro grupo, bajo la justificación de que, uno, tu grupo vale más que el otro, y dos, el otro grupo es un problema y necesita ser eliminado o controlado. Ejemplos hemos tenido muchos en la historia. La más conocida pues es, por ejemplo, la Alemania nazi y el holocausto contra el pueblo judío, y en general como que todos los que ellos consideraron que eran como enemigos de su proyecto étnico. También esa es otra, ¿no? Esta narrativa de somos un pueblo, tenemos como estas raíces profundas, cuando en realidad somos un proyecto político para intereses como muy vigentes de ahorita y que no es como que haya sido el sueño de tanto tiempo. Entonces, también lo vemos hoy en día. Simplemente hay un genocidio ocurriendo en Palestina que tiene como todas estas mismas narrativas. También lo que está pasando en Estados Unidos es claramente políticas fascistas. Los expertos en fascismo del mundo salieron huyendo de estos lugares. Eso nos debería de preocupar. El cómo se está tratando a los latinos, a los migrantes en general, y cómo cada vez va escalando, ¿no? Al inicio eran las personas más oscuras, ahorita ya hasta los coreanos los regresaron y pues ya ahora ellos ya no quieren ir a trabajar allá. Entonces, al final son estas máquinas de odio que engendran odio entre la gente, hacen que rechacemos la diversidad, que dejemos de poder organizarnos entre nosotros, y todo termina siendo súper lucrativo o ayuda como a mantener en el poder y a crecer el poder de quienes les gustan estas mecánicas autoritarias. Entonces, el ecofascismo es cuando nosotros tomamos las luchas ambientales o la preocupación ambiental como justificación para estas mismas dinámicas. Y decimos, no, es que es necesario, es que los datos lo piden. Como si la ciencia fuera neutral, que punto uno nunca lo ha sido, pero aparte como obviando que es porque la ciencia lo dice. Por ejemplo, mucha gente cree que hablar de sobrepoblación es como hablar de algo basado en datos y que surge como que ahorita en la etapa moderna, cuando hablar de control poblacional ha existido sobre todo desde el colonialismo, por ejemplo, estos imperios expansionistas como los británicos o los polacos, que pues justo su modelo tenía como ya un esquema de llega un territorio, anéxalo, divide a la población, crea diferentes sistemas de castas, también erradica como su cultura, sus idiomas, su religión, etcétera, para que eventualmente se asuman como parte de tu grupo, de tu imperio. Pero dentro de todo esto también era controla las poblaciones, porque quiere suficiente gente para que trabaje en el territorio. O sea, yo no quiero un territorio desierto, yo quiero mano de obra, quien lo trabaje, pero tampoco tanta como para que luego se nos ponga al tiro. Y bueno, irónicamente justo muchos de los gobiernos de ultraderecha o que han caído así abiertamente al fascismo, lo que hacen es generar conflictos entre grupos para que luego no se puedan llevar, y que justo esta máquina como de es que hay un enemigo, es que necesitamos unirnos, sea un motor que promueva ciertas políticas o ciertas economías. Y cuando el fascismo le explotó en la cara al mundo anglosajón, porque pues genocidios ya habían habido desde antes, simplemente lo que andaban haciendo los polacos, pero pues sí, donde nos espantó fue en lo que pasó con la Alemania nazi, ¿no? De ahí se generan las Naciones Unidas, y para los 70s hay que ver qué está pasando en el mundo ambiental. Porque nuevamente nadie nos enseña a ver esto como conectado, nos enseñan historia por un lado y ciencias naturales por el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se conforma la ONU bajo la promesa de esto no volverá a pasar, que spoiler sí volvió a pasar justo con el estado que la ONU creó, que pues es Israel, pues ahorita ya podemos como discernir más, pero en ese momento estos discursos científicos que fueron generados en este tiempo de propaganda fascista sí se internalizaron. El hablar de razas humanas, el hablar de sobrepoblación, que eso lo propuso un economista en los 70s, que es Robert Malthus. Por ejemplo, lo de las razas ya está súper desmentido. No hay razas humanas a un nivel biológico, las hay a un nivel político, cultural, y que justamente ha sido una herramienta de esa forma para invisibilizar a la diversidad que hay detrás de esas variantes. Pero, bueno, regresando al tema, cuando en los 70 se empieza a hablar de este discurso de los recursos se acaban y entonces mientras más personas haya, menos recursos y demás, también fue en el momento donde las industrias estaban negando sistemáticamente su impacto en la naturaleza y en la gente. Por ejemplo, de que vertían químicos, empresas como ExxonMobil o como Big Oil o como Shell o como DuPont, que hacían esto a nivel local, pero también a nivel global estaban generando estas emisiones de gases de efecto invernadero, y que con décadas de ventaja
tuvieron la información para decir, ok, si hay una modificación a los ciclos naturales de la Tierra en términos de cambio climático, sí está siendo producido por los gases de efecto invernadero y sí somos nosotros los que los estamos produciendo. ¿Y qué hicieron con esa ventaja de información? No se la compartieron al mundo para actuar a tiempo. No, se la guardaron y lo que hicieron fue empezar a financiar grupos de investigación que fueran negacionistas o que se fueran como por investigaciones alternativas. Esto también lo hacían con el tema de que si estaban contaminando los ríos o el aire o el agua o la tierra o lo que fuera. También lo que hacían era financiar figuras públicas y políticas que fueran luego a ayudarlos a defender sus intereses o a tener estas posturas negacionistas, ya sea por cuestiones religiosas, ya sea por cuestiones económicas. Entonces, al final, pues tuvieron esta como década y media, que fue como de los 70s a los 90s, para poder atrasar todo este tipo de información. Pero eventualmente la gente sí pudo como entender y demostrar que tenían este impacto, por ejemplo, en la salud de la gente, que gente en Estados Unidos estaba muriendo envenenada, estaba generando cáncer. Y digo Estados Unidos porque esto ocurría desde hace mucho y sigue ocurriendo en el sur global, pero donde los espanta es cuando ocurre entre su mismo territorio, ¿no? Y entonces, pues lo que los indígenas venían denunciando desde siempre, que era hay que llevarnos chido con la naturaleza, ella es la que nos sostiene, si la dañas te estás disparando en el pie, pues al final lo terminamos como demostrando en datos, aunque ellos no necesitaban hacer estos estudios globales para tener esa lógica, pero nosotros sí. Entonces para los 90s se genera la Cumbre de Río, que es donde se generan estas 3 convenciones, que es la del cambio climático, la de la biodiversidad y la de la desertificación, los 3 planes globales que todos los gobiernos están llevando en conjunto, excepto Estados Unidos y el Vaticano, para poder detener el colapso de la naturaleza, ¿no? Por temas de cambio climático, por temas de cómo depredamos los recursos a nivel local y deshacemos las relaciones que mantienen sana y viable la vida en la Tierra. Y por cómo también nos estamos fregando el suelo, que pues es el que genera también la base de alimento de todos. Y en ese momento, para ellos ya esta información y esta negación ya no era suficiente y ahora pasaron y evolucionaron al greenwashing. Entonces, estos discursos que ya venían posicionando desde los 70s de la culpa es en el individuo, no en las empresas, no en los gobiernos, y que también ciertos gobiernos pues adoptaron porque era súper conveniente, son las que derivaron en la educación ambiental que recibimos tú y yo, donde no nos enseñan a cómo exigirle a las empresas o a los gobiernos, sino nos enseñan a bañarnos en 5 minutos, nos enseñan a no comprar tanto, pero al mismo tiempo se siguen permitiendo estrategias de marketing que te generan necesidad inducida. O sea, básicamente eres tú el que solito y con la información que no tenemos tan al acceso tiene que poder tomar las mejores decisiones para salvar a la humanidad y no todos los que están antes que tú. Digo, bajo ya todo esto que les estoy planteando, el que te sea más fácil negociar con tus derechos o pensar que es mejor que haya menos personas en el planeta que más justicia, también habla de cómo al final nosotros estamos dispuestos a cargar con la responsabilidad todos, pero los beneficios siguen siendo para unos poquititititos. Y si de verdad nos basáramos como que en datos, el impacto que tiene de consumo de recursos un ultra rico es muchas veces más que el de millones de personas muy pobres, que además no son pobres porque quieren, quiero hacer como ese statement, este sistema necesita que haya muchísima pobreza para que unos cuantos puedan vivir como viven. Esa acumulación no es casual, el que hayan incluso naciones que acumularon tanto poder y tanta riqueza, pues fue porque tuvieron que chingarse a muchos otros. Y eso sigue siendo una realidad. Seguimos viviendo en una escala piramidal gigante en donde pues la mayoría estamos en las primeras bases. Entonces ya como que con todo esto podrás ver que cuando tomamos estos discursos lo que estamos haciendo es hacerles el mandado, ¿no? Seguir con este discurso individual en donde estás ocupado y desesperado y sintiéndote culpable para tomar acción en todo lo que puedas tú, en vez de organizarte con otros y realmente exigir donde sería más efectivo, que es que ellos se regulen, que las empresas regulen, que los gobiernos se regulen, que haya un límite de cuántas botellas puedes producir por día o cuánta agua puedes tomar por día en cierto territorio. Entonces sí, por la falta de crítica social y política en la educación ambiental que recibimos, que no digo que haya sido intencional, más bien fue por la falta de, es que seguimos replicando esta educación que nos enseña a cargar con las responsabilidades en vez de organizarnos y pedir el cambio necesario. Termina siendo una violencia que asumes hacia ti o hacia otros.